un nuevo episodio del podcast de Salud Espera, donde ya sabéis que siempre os traemos recursos, herramientas, personas, proyectos, libros interesantes, siempre destinados a llevar una vida mejor, a aprender, reflexionar y tener también un rato entretenido muy importante. Eso también es salud. Y hoy os traemos de nuevo un tema que interesa muchísimo y además cada vez hay más información y ahora lo hablaré con mi invitado, pero puede que haya tanta información nos esté confundiendo un poco. Puede ser que con tantos recursos estemos un poco perdidos a la hora de hacer la compra, a la hora de alimentarnos. Vamos a averiguarlo, vamos a aprender sobre si estamos comprando bien, estamos comprando mal y sobre todo nos estamos alimentando bien, lo estamos haciendo un poquito peor, un poquito mejor y qué relación hay entre nuestra compra, nuestra alimentación y nuestra salud. Para ello doy la bienvenida al doctor Alex Yáñez de la Cal. Buenos días, Alex, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos listos para resolver esas dudillas y esas cosas que has ido soltando ya con mucha idea. Es que hemos hablado mucho de alimentación en este podcast y me interesa porque todos y todas nos alimentamos, mejor o peor, y parece que de un tiempo a esta parte, pues parece que no sabemos hacer la compra. Y esto, si me escuchase mi madre o mis abuelas, dirían, pero bueno, ¿pero estáis tontos o qué? ¿Qué pasa? ¿Que ya no sabéis hacer la compra? Y de repente tenemos libros que nos dicen, compra bien, come mejor, como el que acabas de publicar, Alex, y del que vamos a hablar hoy. Pero mi primera pregunta es obligada. ¿Es que no sabemos hacer la compra ahora o qué? Es que justamente has dicho palabras muy claves para responder ya y avanzar un poco esta respuesta y es que nos lo complican a propósito un poquito. O sea, cada vez el etiquetado es más largo, más extenso, con palabras que cuando conocemos la denominación en el y algo, pues ya no lo pone la palabra o un derivado el cual ya no tiene esa nomenclatura. Entonces es muy difícil hacer la compra a día de hoy, muy difícil, se ha ido complicando y al final tienes que tener casi 2 carreras, 4 másters y tal para poderlo interpretar. Entonces la gente de calle no tiene ese tiempo, que luego tendríamos que hablar de las prioridades de cómo no, cuidarnos, ¿no? Pero no tenemos ese tiempo para poder decir, cada etiqueta me trae 10 minutos poder leer todo su etiquetado y entenderlo, que es lo complicado. Es verdad, sí, se está complicando la cosa. Ahí me gustaría ver a mi abuela, a mis abuelas, leyendo todos los productos, todos los componentes y a ver cuánto tiempo se tardaba en hacer la compra, que antes había mucho menos producto, claro, eso es Mucho otra menos cuestión. producto y con mucho menos conservante, mucho menos aditivo, que también se caducaba antes, o sea, al final era mucho más perecedero que ahora, pero tú leías unas lentejas y eran lentejas. ¿Por qué? Porque no había ese avance tecnológico. Ahora unas lentejas te duran 2 años. Pues claro, tenemos que añadir algún aditivo para que pueda conservarse durante 2 años, que tiene cosas positivas, pero también otras cosas, obviamente, connotaciones negativas. Y antes hablabas de si tenemos que tener 2 másters, tal, no sé qué, y eres tú el que los tiene. Si no conocéis al doctor Alex, Alexandre, por lo que veo aquí. Bien, Alex. Alexandre Yáñez de la Cal es un fanático del mundo de la salud y del deporte. Licenciado y doctor cum laude en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, también ha cursado el posgrado en, este nombre es muy difícil, psiconeuroinmunoendocrinología. El Correcto. máster, me ha salido, pero despacito. El máster en actividad motriz y educación, máster internacional en nutrición clínica, máster internacional en nutrición deportiva y se ha graduado en dietética y nutrición humana. Y seguro que te quedan algunas cosas por graduarte y máster. Piensa que este último año ya acabé el máster en fitoterapia avanzada por la UCAM y ya a los 34 años dije, dejo de estudiar ya porque creo que me tomaron un descanso y ya estoy con alguna cosita en mente diciendo, este máster me llama la atención. Pero bueno, de momento creo que voy a descansar un poquito y seguramente siga estudiando, nos tenemos que actualizar y más en este mundo, como tú dices, que ojalá fueran todos los alimentos como antaño, hace 30 años, sería mucho más fácil, pero ahora o te actualizas o pierdes el ritmo y no es lo adecuado.
No, y necesitas que crezca la solapa con más estudios. Sigo, que no he terminado. A la vez pertenece al grupo, bueno, no sé si es SAFE o SAFE, se podrá decir de las dos. SAFE. Sí, porque son SAFE, al final del grupo de investigación, son iniciales. de investigación universitaria ya, pero como que te da la doble Sí. ahí vertiente. Y es autor de múltiples artículos científicos que ha publicado en varias revistas y presentado en distintos congresos de prestigio. Este es su segundo libro, tras el éxito de los 100 mejores suplementos y alimentos que cambiarán tu vida, también publicado en Amat Editorial, como este que os presentamos hoy, que os traemos y recomendamos hoy en nuestro programa. Vamos a, ¿cómo pasas del primer libro, del primer proyecto, los 100 mejores suplementos y alimentos que cambiarán tu vida, a compra bien, come mejor? Alex. Pues justamente cuando sacamos el primero, que fue una idea de Amate Editorial, diciendo, tenemos que sacar algo así, creando un poco esa necesidad, ese gusanillo, y la verdad que tuvo muy buena acogida, llevamos por los 9.000 ejemplares, que es una barbaridad para un libro el cual no hay ningún antecedente de libro, o sea, no sabemos si va a ir bien o iba a ir mal, era algo que hacíamos con cariño. Y cuando hablamos de alimentación y sobre todo el nicho que tengo en redes sociales, en Instagram, muchos me decían, ostras, me ha encantado, pero jolines, ojalá pudiera sacar un libro igual que todos los de un suplemento y dices qué tiene que tener bien y qué tiene que tener mal. Ojalá hubiera un libro de alimentación hoy en día enfocado a decirte qué tiene que tener un buen chocolate, por ejemplo, y qué no tiene que tener. Y era lo que buscaba un poquito la gente, ¿no? Ese nicho de decir, ¿cómo comprobar? Yo sé que este aditivo está mal, pero en este alimento está bien o en este alimento. Porque hay aditivos que pueden tener una cabida en cierto alimento, pero en otro alimento no tiene sentido. Y justamente salió un poco esa necesidad y también junto con la editorial, venga, va, venga, va, venga, va, venga, va, vale, vamos a tomárnoslo con un año con calma para poderlo hacer bien y al final en cosa de 3 meses ya se había redactado entero y lo sacamos y la verdad que también está teniendo muy buena acogida, a la gente le está ayudando mucho y es lo que pretendía con el libro, el que una persona me diga, pues mira, ahora ya voy al supermercado y casi no compro nada, pero al menos sé qué comprar y qué no comprar, ¿no? Entonces, bueno, mira, ese trabajo retrospectivo, ¿no? Estoy complicando la vida a la gente, pero para un fin positivo, ¿no? Entonces, estoy muy contento con la acogida que está teniendo, la verdad. ¿Tiene manual de instrucciones el libro? ¿Hay que llevárselo a hacer la compra y ir? Es menos, o sea, justamente en ediciones siguientes estamos mirando ya de hacer algún índice más sencillo, incluso con un conjunto, pero es lo que busco un poquito, más que llevarte el libro y no cargar con peso, es el decir, pues mira, hoy voy a vigilarme y comprar un buen pan. Pues sé lo que me ha dicho Alex en el apartado de pan, qué ha de llevar y qué no ha de llevar. Vale, la semana que viene me voy a fijar yo en qué buscar para comprar una buena carne o un buen pescado, una buena legumbre. Pues semanita a semanita, como hormiguitas, ¿sabes? Y eso es lo que yo quiero un poquito, no ser ese manual de llevarlo encima, pero ser ese manual de revisión. Lo he hecho bien, voy a revisarme, pues vale, pues mira, está bien, pero mejorable esto y esto, vale, pues voy a meterle caña a ello. Un poquito esa confirmación, ¿no? Eso es lo que queremos. Está ¿Cuál fácil. es? Como bien nos decías antes, que tienes muchos seguidores en Instagram, en redes sociales, tienes ya una comunidad muy potente. ¿Cuál es el perfil prototipo de tu comunidad en redes sociales y si se corresponde con el que has creado o al que diriges este libro? Pues justamente tengo dos nichos y podría decir que el segundo más potente fue el del primer libro. Fue gente con formación académica normalmente reglada que busca un aprendizaje un poco más superior de temas suplementación, alimento, patologías, sobre todo más ese terapeuta que puede tener ese libro de revisión, ¿no? O esa persona que se quiere cuidar y a lo mejor tiene un input de 40 suplementos por televisión, de esto va bien, esto va bien, esto va bien, voy a ver lo que dice la evidencia científica, al final por eso lo basamos en casi 3.000 estudios científicos, es decir, está bien o está mal, me están diciendo en la televisión la verdad o la mentira. Y este libro justamente va justamente por el nicho que te has comentado, el nicho principal. O sea, si yo me meto en Instagram, la media mayoritaria es mujer de 25 o 45 años, incluso hasta el nicho de 60 años también, pero mujer sobre todo. O sea, es súper fuerte para mí que el 90% del género, que ya hay evidencia científica de esto, sociológicamente, de que la mujer se cuida más que el hombre,
Normalmente el hombre suele tener un poco más cuando tiene ese susto, o en edades más juveniles, adolescentes, que se cuida más, pero en edades medianas no se cuida tanto como la mujer, que la mujer ya, cuando estamos en la perimenopausa, ya te cuidas más. También con las menstruaciones, cuando a partir de los 25 años también empieza a haber unos desajustes hormonales pequeños, pero ya se empieza a cuidar más, etcétera. Y ya te digo, es llamativo que el 90% sean mujeres, y sobre todo esa franja de edad media, ¿no? Que es esa mujer que se cuida normalmente, que ves en el supermercado cuidándose, aportando un poco más de salud, y al final la que se cuida es la que quiere leer el libro o quiere estar en las redes sociales informándose un poquito. Y también estaba pensando yo, no sé, a lo mejor la que hace la compra. Correcto, correcto. Ahora ya se empieza a pasar un poco más ese testigo, pero hablamos de que 3 de cada 4 es la mujer íntegramente la que hace la compra, la que también compra y hace todas las El labores, menú. etcétera. Entonces, justamente de eso hablo mucho en el libro también. O sea, algunas cositas, pues, cosméticos no lo hemos querido tocar porque no es mi especialidad, pero también en redes sociales muchas veces comento, pues mira, este cosmético está mejor que este, o esta novedad está mejor que esta. Y al final, obviamente, es la que se encarga de todo, entonces de tanto de cocinado como de la compra, y al final pues Claro. claro, tiene una transversalidad al libro totalmente, y mis redes sociales, obviamente la persona no va a estar siguiéndome en redes sociales comprando el libro a alguien que no se quiere cuidar o que no compra, ¿no? A lo mejor por curiosidad sí, pero no va a ser un nicho para nada importante. Claro, y además esto relacionado con el tema que comentaba al principio de que tenemos muchísima información y hemos perdido un poco el norte. Ya nos dabas tú una clave, ¿no? No nos lo ponen fácil, pero ayuda el que tengamos tanta información, tantas cuentas en Instagram, tantos nutricionistas, dietistas, nutricionistas, coach, gurús de la alimentación, modas, tendencias. Ya llega un momento que no podemos más. Claro, que ahí hay dos temas muy importantes. Uno, la persona arreglada, la persona que tenga formación, porque a veces ves cada locura y dices, me voy a ver un poco, yo soy el primero, ver un poco el background de la persona. Y cuando va a una locura ves, pues, que eso, coach, terapeuta, etcétera, asesoramientos, tal, y ya ves un poquito ahí donde chirría, pero luego ese exceso de información para nada nos juega a favor, para nada. El otro día, es una curiosidad, pero el viernes estábamos en Madrid por un congreso, y eso me despertó una mañana, empezamos a caminar con mi pareja, y me cruzo con un hombre mayor, y nada, nosotros siempre ponemos la oreja, ¿no? Y curiosamente, la primera persona con la que nos cruzamos, hablando con su mujer, entiendo, sí, el médico me ha recomendado que no coma estas frutas porque tienen mucho azúcar. Y justamente el día anterior lo hablábamos con mi prometida, y decía, ¿cómo puede ser que nos fijemos en qué fruta tiene más azúcar, pero que nadie ponga en duda si los Special K o las galletas Digestive tienen más azúcar que unas galletas Príncipe, ¿no? Pero tenemos el mensaje del médico de que esta fruta tiene más azúcar. Pero ya estamos en un reduccionismo en lo que no interesa, que seamos reduccionistas en no comas unas galletas porque llevan azúcar, tenga la silueta de una mujer marcada, o un color rosa, etcétera, y no en la fruta, y estamos en todo lo contrario. O sea, hay mensajes de confusión de no comas tanta carne roja, tanta tal, y luego nos vamos a comer azúcar con un refresco, con... Entonces ese exceso de información juega tan en contra nuestro, como has dicho, tan en contra, que al final no es algo, una connotación totalmente negativa y algo perjudicial más que positivo, que con mucha información tendrás que decir, vale, tengo mucha información, discierno, ¿no? Entre la buena y la mala, pero tengo tanta información de lo que no tengo tanta información y de lo que quiero información no tengo información, que al final no es que estemos manipulados, pero estamos un poco guiados todos en el mismo patrón, ¿no? Donde interesa. Claro, pero esto que comentas, este ejemplo me parece muy, muy bueno y muy representativo. Hoy en día todo el mundo opina. Estoy pensando en un fisio opinando sobre lo que tienes que comer, por ejemplo, ¿no? O perfiles, ¿a qué perfiles hacemos caso? ¿Vale de todo? ¿Cualquier persona nos puede recomendar sobre nutrición? Claro, o sea, como formación, solo el graduado en nutrición y dietética humana y el técnico superior en dietética y nutrición humana, o sea, el grado superior, son los que pueden hacer recomendaciones dietéticas. Claro, o prescribir una dieta o realizar una dieta para tratamiento. Recomendaciones hoy en día hasta el médico te da una recomendación. Y yo hablando justamente con amigos médicos, que son los que formo en varios másters,
ellos me dicen, depende qué universidad, tenemos una asignatura que tocamos nutrición, una asignatura, depende la carrera donde es. Aquí en Cataluña sucede y en Madrid también, pero hay universidades, por ejemplo en Andalucía, que no tienen ninguna asignatura de nutrición. Entonces, que esa persona o ese médico te pueda recomendar un Danacol o un Actimel, partimos de la formación que puede tener esa persona que ve eso, se lo presenta posiblemente a la industria, lo ve, le cuadra porque se lo han vendido bien y te lo va a recomendar. Cuando luego ves que no tiene ningún sentido poder recomendar sus productos porque no tiene evidencia científica y porque se están basando en cosas irrisorias. O por ejemplo, un Danacol, sí, funciona para bajar el colesterol. ¿Por qué? Porque tiene un 5% de los betaglucanos que te da la avena. Tómate una cucharada de avena y tiene 5 veces más y te cuesta 5 veces menos. Y no se Danacol que te estás dando un dinero y posiblemente esa persona que consume ese Danacol, pues ya que consumo Danacol, pues voy a comer un poquito más de grasitas, de mala calidad, voy a consumir un poquito de alcohol porque tengo ese protector, ¿no? Porque me ha dicho el médico que esto va bien para el colesterol. Entonces, claro, partimos de que no vamos a pedir. Entonces, si buscamos una persona que nos pueda hacer una recomendación dietética, si es un graduado o es un técnico superior en dietética, si la lía, siempre podemos ir a buscar al colegio a decir, este señor la ha liado por esto y esto y esto, y podemos buscar una excusa. Si la lía la persona que se haya formado con algún máster simplemente, o que sea un coach, etcétera, 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 pues bueno, podemos ir a denunciarlo, pero no hay ningún colegio que nos respalde. Y si lo hace mal, no podremos ir a por él, podremos ir por la vía judicial, pero no por la vía del colegio. Y yo siempre digo lo mismo, a mí me da igual si una persona puede hacer una dieta o puede hacer mía o se la puedo personalizar otro profesional. En el caso, cuando vaya mal y se haga una negligencia, ves al colegio. Es lo que te respalda y te da tranquilidad hoy en día, que hoy en día, al menos a mí me viene cada persona con cada tratamiento que le han hecho daño, que le han creado hipotiroidismo, le han creado problemas de salud no reversibles por barbaridades. Pero bueno. Sí, se lleva reivindicando la integración de la figura del DN, ¿no? Del dietista nutricionista en la sanidad pública. Y ahí a lo mejor conseguiríamos algo. Sí, o sea, justamente en algunos CAPs aquí en Cataluña, al menos algunos CAPs y algunos hospitales tienen, pero el ratio es súper ridículo. Estamos hablando de que por hospital, en el hospital que hay muchos que son, el nutricionista está en el catering y luego es una cocina general si hay nutricionista en el hospital, estamos hablando de normalmente suele haber uno o si no, no hay nutricionista. Entonces, estamos hablando que hay muchos pacientes en un hospital. De que ya no hablamos solo los que están en consultas externas, en digestivo, o en gastroenterología o en bariátrico, sino hay muchas más labores y tener solo un nutricionista es irrisorio. Justamente mi prometida trabaja de ello y van totalmente desbordados, y más con la pandemia de obesidad que hay ahora y la que viene. Estamos hablando que hay ya estudios que dicen de dos de cada tres personas en el 2030 ya tendrán sobrepeso o obesidad, ¿eh? Uf, madre mía. ¿Y cómo se correlaciona eso con la alimentación? ¿Es la única causa de esa pandemia? Hay varias causas. Las dos causas más que me gustaría destacar más es el sedentarismo y la mala nutrición. Obviamente luego podemos extrapolar, es decir, un mal descanso, un exceso de estrés, factores ya para mí menos importantes, aunque lo son, pero menos importantes comparado con los otros, que son el tema de la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podríamos hablar que el descanso es para mí el tercer pilar, y los dos pilares obviamente es el sedentarismo, la falta de actividad física, ya no nos movemos para ir a tal sitio, cogemos el coche o cogemos el patinete o cogemos lo que sea, no nos movemos, no hacemos actividad física apenas. Y luego la alimentación, obviamente, no comeremos nada que no hayamos comprado, ¿no? O sea, yo siempre digo, es que, Alex, me entran ganas de comerme una pizza y es que me la como. Vale, la comes porque la tienes en casa, ¿no? Y si no la compras, ¿qué sucede? A lo mejor te das por la tableta de chocolate y como solo tiene chocolate del 85%, solo comerás chocolate del 85%. Pues bueno, pues te comes una tableta del 85%, pues bueno, no es lo ideal, pero mucho mejor que comerte una pizza. Si no la compras, no la tienes en casa. Nosotros cuando normalmente tenemos ataques de ansiedad o tenemos un hambre que se llama, por ejemplo, hambre hedonista, cuando hemos dormido poquito, tú vas a la nevera y atracas la nevera. Si en la nevera tienes todo cosas saludables, no te vas a bajar a pensar, comprar, tal. No, no haces. Somos vagos, desgraciadamente. Entonces vamos a lo fácil. Entonces, si en la nevera tienes fruta, vas a coger una fruta.
¿tenemos suficiente educación nutricional? Hablabas de la relación que tenemos con la comida. Esto me interesa mucho porque lo hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Cómo nos relacionamos con la alimentación desde muy pequeños y si eso influye también en lo que estamos viviendo? Súper, 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 súper. O sea, ¿cuántas veces hemos en casa nuestra, y nosotros quizá lo hemos hecho también, cómete la fruta, cómete la verdura y te premio con tal? El castigo de la verdura, ¿no? El castigo de cómo metemos en la mente esos mensajes de castigo, de esfuerzo, de comerte la verdura y no como una recompensa, ¿no? Y luego el tema aparte de la información, de podernos alimentar bien, es que es súper complicado, es súper complicado, o sea, es muy difícil, lo hacen muy difícil. Hoy en día vamos, compramos, hacemos cualquier tipo de alimentación saludable y es que no sabemos interpretar una etiqueta, como comentabas. Y en este caso pongo un ejemplo que se está haciendo en Japón. En Japón tiene un 2%, 2 no llega al 3% de sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Porque han hecho leyes, han hecho unos reglamentos, unas normativas muy interesantes, como por ejemplo penalizar a la gente que tenga más de un IMC, que no es la mejor manera de medir si tenemos una buena salud. El IMC se deja de lado la masa muscular, cosa que a mí no me parece interesante, pero se penalizaba a las empresas que tenían pues, personas con sobrepeso, ¿no? Ejercicio, daban tiempo para hacer el snacks de ejercicio. Y luego los niños en el colegio, aparte de hacer labores de hogar, como por ejemplo ponerse su comida, limpiar su plato, limpiar la escuela, barrer, ponerla toda en limpieza, también tienen cursos dentro del propio, la escolarización de saber leer una etiqueta, de alimentarse bien, de cómo debe ser un plato con verdura, con un poquito de cereal integral, poquita proteína, etcétera. Y me parece brutal, porque no podemos criticar algo que está funcionando. Y si un país tiene esos porcentajes de sobrepeso y obesidad, vale, no se puede criticar. Obviamente es extrapolable aquí con otra cultura tan diferente como la asiática, como la japonesa y demás. No, pero yo no veo mal. Y lo he hablado con muchas escuelas y cuando he ido a hacer charlas y formaciones a escuelas, lo he hablado. Sería muy interesante hacer eso. Y a lo mejor, pues, yo no digo que quitemos otras asignaturas, pero sería muy interesante. Y obviamente, como ya sabes, mi formación es sobre todo de ciencia de la actividad física y el deporte. El tema de quitar horas de docencia, de educación física, cuando sabemos que tienen muy pocas horas de actividad física y además vemos los trastornos que hay por déficit de atención y demás por exceso de energía. El niño no puede estar en la escuela, y esto ya se sabe, no estoy diciendo nada nuevo ni nada de gurú, no puede estar sentado durante el 90% de horario lectivo. Se necesita ir al patio, necesita moverse, aunque sea dar la música o dar las sociales o la naturaleza, lo que sea, darlo de pie, moverse, tener actividad física. No podemos esa persona sentarla y darle una lección con su nivel de actividad y que luego llegue a casa, se ponga delante del ordenador, delante de la videoconsola y se tire las otras horas y no se mueva. No, o sea, no cabe en un ser ni humano ni no humano la no actividad. Cuando no tenemos una actividad enfermamos. Y habrá quien diga que eso era antes también así. ¿Ha cambiado o hemos variado nuestras costumbres para que ahora tengamos peores datos? Correcto, correcto. O sea, hay peor alimentación y hay mucha menos actividad física, mucha menos. Mucha menos. O sea, yo tengo 34 años, yo recuerdo que cuando iba a Barcelona me caminaba todo porque casi no habían buses y no existían ni las bicis estas eléctricas nuevas, ¿no? Que están súper bien, ni los patinetes ni nada. Yo caminaba y si tenía que caminar una hora, pues caminaba y lo normalizaba. Ahora camino una hora y ya cojo el patinete o cojo la bici. O ya miro la parada de metro o bus más cercana. Cojo y voy con el coche delante de la puerta. Yo no veo que haya una actividad física, incluso a veces veo a la gente cuando yo paso al perro que te sale la puerta, echa el pipi y se vuelve adentro. Dice, pero si es que te va mejor a ti el paseo que incluso quizá al animal, que al animal también le va bien. Entonces, hay muchísima menos actividad. Me acuerdo cuando hice el trabajo de final de máster, la primer máster que hice una encuesta en mi pueblo natal, que es un pueblo del Baix Llobregat, analizando a los niños la actividad física que tenían. Si iban al colegio caminando, que se puede ir caminando ahí, es una zona, un pueblo bastante, no muy grande, cuántas horas de actividad a la semana tenían, era bestial, era bestial. Miramos ahí eso, los hábitos de alimentación y era bestial.
Y al final la técnica de modificación era aplicar más horas de actividad física, siendo una extraescolar o no, e incluso diciéndole a los padres, ya que son adultos, diciéndole a los padres que podían no irles a buscar porque hablábamos de que en un radio de 1 o 2 kilómetros ya llegaban a casa y era un entorno seguro, ¿eh? Entonces, claro, si no haces actividad física extraescolar, que antes se normalizaba mucho, ¿no? Antes era el niño a extraescolar es obligado. Si no era básquet, era fútbol, si no era fútbol, aunque fuera petanca, me daba igual, pero hacías algo de actividad física. Ahora ya no, y lo entiendo que es al final por falta de tiempo también por los padres, porque es inconcebible algunos tipos de ritmos de vida, pero la actividad física yo me acuerdo que no es lo mismo. Yo recuerdo, no sé si tendrás el mismo momento, pero yo me acuerdo del fin de semana que mi madre me echaba de casa, voy a limpiar, me echaba de casa y yo no volvía hasta el mediodía para comer. Y si al mediodía luego no me iba, me echaba de casa también. No existía la opción. Y yo me acuerdo de la videoconsola, la tenía el viernes por la tarde, a las 2 horas en aquel momento. Entonces, yo no digo que las videoconsolas sean malas, para nada son malas, tienen muchísimos beneficios. El problema es estar sentado, sea con la videoconsola, con la televisión, o sea con lo que sea, no moverse. Y si no nos movemos, no quemamos, no creamos ese gasto calórico y encima nos alimentamos mal, 2 vías de inflamación a la vez. Jo, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cómo hacemos cuando una de las causas o del origen de todo esto es el planteamiento social en el que estamos, ¿no? Es decir, si trabajamos 12 horas al día, 8, 9, 10 con las jornadas larguísimas de comidas de 1 hora y media que tienen muchos trabajos y tardas otra hora en llegar a tu casa, ¿cómo cambiamos eso para poder integrar además una actividad física habitual, normal y que no sea un extra y una alimentación habitual, normal y que no sea un extra? Claro, o sea, es que al final lo que tú comentas es muy difícil cambiar una sociedad, una sociedad totalmente. Pero, por ejemplo, y algo que debatía con compañeros especialistas en ellos es que, por ejemplo, las clases extraescolares deportivas yo las subvencionaría. ¿Por qué? Porque hay muchos, yo he conocido padres que me han dicho, es que me sale muy caro, es que entre el comedor, tal, me sale muy caro. Entonces, sabemos que no estamos subvencionando algo que no tenga un beneficio. Obviamente somos cortoplacistas, obviamente no va a tener un beneficio, va a tener un gasto, pero si miramos a medio o largo plazo, sabemos que ese niño que haga deporte va a necesitar menos medicamentos, menos ingresos en hospitales, menos gasto económico en salud, con lo cual va a ser a cuenta si pensamos a medio o largo plazo, que es lo que se tendría que hacer, ¿no? Con políticas siempre a medio y largo plazo. Y luego cambiar el tema de sociedad, pues bueno, pues podemos tener incentivos, por ejemplo, en conseguir un pequeño autobús, que si es por desplazamiento de los padres, un pequeño autobús que después del colegio se queden en el colegio, meriendan allí, hagan la actividad física y luego el autobús les lleve cerca a su domicilio, etcétera, porque al final muchas veces es lo que dices tú, no tengo tiempo, pero es por ir a buscar, ir a recogerle, ir a llevarle, al final la organización, y al final sí, yo creo que si hicieran como hacen algunas fundaciones como la Gasol Foundation, que lo hacen muy bien, encuestas para valorar el por qué esa falta de actividad, pues sabiendo, como tú dices, los criterios de, pues no puedo llevarla al colegio, pues vamos a buscar alternativas a eso. Pero si eso no se estudia, no podemos saber las respuestas, ¿sabes? Pero yo creo que hay maneras de trabajarlo. Incluso el otro día comentaba, y a lo mejor puede ser un poco la presentación del libro, un poco drástico, pero yo, por ejemplo, entiendo que se penalicen las bebidas azucaradas. Lo encuentro, bueno, no, quizás no es la mejor opción subir el precio a algo que la persona que a lo mejor está enganchada con un sobrepeso, obesidad, está enganchada a ese azúcar, va a seguir enganchada, se va a gastar más, pero ¿por qué no ponemos la verdura, las legumbres y las frutas, sabiendo la excedencia de producción que hay? Ayudas al campo, obviamente, pero ¿por qué no le ponemos un IVA no reducido, no al 0%? Y sabemos que consumimos. ¿Qué le decimos nosotros como profesionales, nosotros dos como profesionales, qué le decimos a una madre que de nivel adquisitivo no tiene para llegar a fin de mes? ¿Cómo le decimos que se compre una manzana en vez de un bollicao cuando la manzana es más cara? Porque habrá personas que tenga conocimiento y diga, vale, yo sé que el bollicao es malo, no sé por qué, pero sé que es malo. Pero la persona que no se lo puede permitir, ¿cómo se lo argumento? ¿Cómo yo no se me cae la cara de vergüenza de decirle, sí, come manzana? No me lo puedo permitir. ¿Cómo me quedo? Entonces algo estamos haciendo un poco mal. Y cuando tenemos la producción que tenemos en España, si no tuviéramos producción y tenemos que exportarlo, ya podríamos hablar de sostenibilidad, medio ambiente, pero con la producción que tenemos aquí, lo que exportamos, legumbres, verduras, hortalizas, todos los vegetales,
¿no se podría hacer algún favor para consumir más, para incentivar a consumir más? Que yo entiendo poner un gravamen, recaudas más, perfecto, bebidas azucaradas, genial, gana más dinero el Estado, pero yo digo que no ganes, no recaudes, vale, pero es que vas a ganar en salud. Entonces, esas son, por ejemplo, dos técnicas que se me ocurren ahora, se me podrían ocurrir otras 5 más, y a lo mejor luego me viene alguien y me dice, no, un economista me dice, no tiene sentido, pero yo por la parte de salud es que es lo que haría, por ejemplo. Ya, bueno, y que hay productos que sabemos todos y todas que no son nada saludables y aún sabiendo que tienen mayor coste, se compran, se siguen consumiendo, o sea, es decir, eso se sabe. Correcto, pero ahí siempre, lo que quiero con el libro es que la gente aprenda y que tú ya aprendiendo tengas conocimiento para decir que sí o que no, o sé lo que me puede hacer mal y lo que me puede hacer bien y ya decidas. Porque a mí lo que éticamente y personalmente me puede enfadar más en esta vida es que veamos un anuncio y veamos algún alimento y tú lo sabrás, yo que sé, te cuida. Y son barritas de pescado que dices aceites, sucedáneos de pescado, de sucedáneo, de sucedáneo, de sucedáneo, de lo que no se quiere. ¿Me están engañando? ¿Cómo se permite ese tipo de anuncio? Entonces, eso es lo que a mí personalmente me da rabia porque luego pienso, la persona se va a su casa, come eso y se cree que se está cuidando. ¿Sabes? Es lo que me da rabia. Y además eso está pasando porque precisamente como estamos hablando mucho de nutrición, de cuidarnos, de salud, existe ese miedo también. No queremos padecer obesidad, no queremos vivir con sus consecuencias y entonces el marketing, que es muy, muy sabio también, lo utiliza precisamente para atraer, ¿no? Para atraernos y que compremos productos con ese reclamo saludable. Entonces, que se nos complica más la cosa. Y Claro, además con modas, ¿no? Verde, bio, vegano, ahora también vegano, y ya no sabes. claro, o sea, al final salen unos cuantos estudios a lo mejor muy bien pagados por la industria de el azúcar es malo, sin azúcares añadidos. Vemos que a lo mejor las grasas, pues sale un estudio de la OMS que dice que las carnes de mala calidad, las carnes procesadas, obviamente, salchichas y sucedáneos y demás, son de mala calidad. Asociamos grasa. Vale, pues sin grasa. Vemos que la proteína es necesaria porque tenemos un consumo muy bajo de proteína en la dieta en España y en general. Pues vale, más proteínas. Que no nos está diciendo nada. Que nos está mejor posiblemente, nos está reduciendo un poco ese contenido de leche, se está añadiendo un poco de proteína de suero, que es la misma composición y tal y cual, y te cobran un 30% más, como se ven los productos más proteína, que tienen mínimo un 30% de precio más. Natural, también tenemos miedo a los aditivos, metemos un par de campañas de miedo a los aditivos, pero yo como empresa de marketing cojo y te pongo natural, que no está arreglado. Se puede poner natural en completamente todo. Como siempre digo, el cianuro es natural y no creo que sea muy saludable. Claro, o sea, al final, un reclamo, marketing, estoy atento, como comentas, ¿no? Me enfoco y me meto por ahí o me meto por allá. Es muy difícil, nos lo ponen muy difícil, nos lo ponen muy difícil y no vemos que hayan opciones de ayudar bueno, por el Ministerio de Sanidad o por el competente, no vemos que haya manera de arreglarlo. Y al final estamos como un poco, vale, venga, vamos a recibir la Claro. noticia tuya y estamos totalmente indefensos. Y claro, ahí jugamos muy en contra, como comentábamos al principio del podcast. Claro, y además tú también lo mencionas en el libro, y sabemos que hay controversia con el tema, por ejemplo, de los sellos. Como consumidores acudimos al supermercado y nos dicen, oye, que como industria os vamos a facilitar la compra con unos sellos y una graduación en la cual tú podrás ver si ese producto es bueno o es malo, o es mejor o es peor. Y claro, pues es la propia industria la que hace esos sellos. ¿Cómo nos lo tomamos? Claro, es que ahí tenemos que ser conscientes de lo que has dicho. Si la industria lo hace, es como decir, yo me voy a poner a 200 kilómetros por hora por la carretera, soy el delincuente, pero voy a poner la norma de que en menos de 200 no me puedan multar. Nunca le vas a multar y vas a creer que estás haciendo bien. A mí me pasa con Nutri-Score o similares. Es una implementación de semáforos nutricionales que adecua la industria. Y ya nos teníamos que haber dado cuenta de que pasaban cosas raras cuando se tuvo que descatalogar del Nutri-Score la fruta y la verdura.
porque estaba catalogada y te salían aguacates al F. O aceite de oliva, que tuvimos que discutir de subirlo de una graduación más porque me da una graduación muy baja cuando sabemos que es uno de los alimentos básicos de la dieta mediterránea y es muy beneficioso. Por otra parte, ¿qué sucede? Ostras, estos cereales con azúcar y chocolate tienen la. ¿Por qué tienen la? Porque se recomienda analizar ese alimento si es alto en azúcar, es alto en sodio, altos en grasas, por ración. La ración, ¿quién la pone? La industria. Tú te vas a comer cereales 10 gramos o 20 gramos. ¿Quién se come 10 o 20 cereales? ¿Quién se consume de una lata de refresco de Coca-Cola, por ejemplo, 100 mililitros, si todo el mundo se la debe entera? ¿Qué sentido tiene analizar un Nutri-Score por ración y no es una ración estandarizada? Es una ración que dice la industria. A mí me sale de las narices, ponen esta ración, te la pongo. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. El único sentido que tendrían estas semáforos nutricionales es, por ejemplo, lo que se implementa en algunos países de Sudamérica, los semáforos nutricionales negros. ¿Por qué? Porque te pone alto en grasas, trans, alto en azúcares, te lo pones sí o sí, no va por raciones. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí tú ya, bueno, verás un alimento alto en azúcares, ¿lo quiero consumir? Vale, pues ya lo sé. Pero no que vea un semáforo en A, lo compre y sea nutricionalmente una basura. Que es lo que sucede. Está la cosa muy complicada, Alex. Recomendaciones para hacer la compra. Una cosa antes de terminar. ¿Existen los alimentos prohibidos y los alimentos super alimentos? Yo no soy partidario de ninguno de ellos. El prohibido, obviamente, habrán patologías en las que te digan, persona no sana, que te diga, evita esto y esto y esto. ¿Vale? No te va a ir bien. Puntualmente no sucede completamente si no tienes una patología el consumir eso, siempre que lo que sepas qué es, ¿vale? Que si me abuso de esto, me puede pasar esto, me puede pasar lo otro. No soy partidario de la prohibición, porque al final la prohibición es muy atractiva. ¿Vale? Y luego, los temas superalimentos. Bueno, al final hay alimentos que son más interesantes y cuando se considera más superalimentos porque tiene significativamente muchos beneficios paralelos, ¿no? ¿Hay alimentos muy interesantes nutricionalmente y con muchos beneficios? Sí. Sabemos que son los de toda la vida, las especias, por ejemplo. Las especias son brutales. O sea, un orégano tiene funciones antivirales, antifúngicas, antimicrobianas, antioxidantes, tiene un montón de beneficios. ¿Tanto como superalimento? No, porque al final con el superalimento lo que haríamos es ir a consumir solo un nicho de alimentos, no la variedad. O sea, un superalimento puede ser una zanahoria, puede ser un tomate, que es un antioxidante tremendo y nos ayuda para el tratamiento de la próstata, etcétera. Un brócoli, que tiene sulforafano, es un antioxidante espectacular. Es que posiblemente todos los alimentos saludables son superalimentos. Entonces, no iría tanto a connotación de superalimentos, sino más ahí, ¿no? Pero no considero que hayan ni los prohibidos ni los superalimentos. Hay muchísimos buenos y hay otros que son esporádicos, consumo esporádico. Y claro, eso, ojo luego que hay un aspecto que es el tema económico a la hora de hacer la compra que hay que también tener en cuenta. Es que comprar bien come mejor si lo puedes pagar. Claro, pero muchas veces digo, por ejemplo, cuando nos compramos algún alimento que no es necesario, un procesado y demás, o sea, un mal procesado, luego te vamos a pensar y dices, ostras, esta salsa de tomate, este ketchup, demás, ostras, qué fácil es coger un tomate y triturarlo, añadirle a un endulzante más saludable, un poquito de aceite y ya está. Y te va a durar los meses, si lo cierras bien, te va a durar los mismos meses. Entonces, al final, tenemos que tener en cuenta que no siempre lo más caro es mejor, que es algo que quiero que quede claro. Y a veces comprar con conocimiento te hace comprar menos tonterías. O sea, si tú vas con tu lista al supermercado y vas con la lista de la compra tal, y voy a comprar lo que tengo que comprar y no me dejo llevar por las ofertas, no me dejo llevar por tal, acaba siendo una compra siempre mucho más económica que si vas sin guía y dices, acabo comprando esto, este 3x2 también porque no necesito, pero más atractivo la oferta, entonces al final es un poco también tener en cuenta eso. Y un rato antes, para hacer la lista, pues echamos un vistazo. Lo tenemos además catalogado por todo tipo de alimentos, por productos. Tenéis pues pescado, marisco, embutidos, legumbres, pan, todo tipo, todo lo que podáis concebir, hasta el agua, bebidas, cafés, infusiones. Está todo recogido. Necesitamos esas instrucciones ahí para ponernos lo más fácil todavía, Alex,
pero muy recomendable y además muy, muy divulgativo, muy práctico, creo muy accesible para, bueno, pues para todos aquellos que no tenemos una formación exhaustiva y que estamos un poco abrumados a la hora de hacer la compra, ¿no? Que ya llega un momento en el que dicen, mira, déjame, y que además eso está siendo aprovechado pues por, y lo sabemos, pues por la industria que pretende ponértelo más fácil, pero la realidad es que merece la pena interesarnos y saber más sobre ello. Y tantos al final piensa que ese desconocimiento es el que luego puede jugar la industria diciéndote, tenemos este producto, como hablamos, Nutri-Score, ya tú sacas tus deducciones, pero tú creerás que es saludable y a lo mejor lo estás consumiendo y es lo que quieren ellos. Y quizás no es saludable, quizás sí girarás el producto o, por ejemplo, lo que está de moda comentabas, con aceite de oliva virgen extra. Y te das la vuelta, aceite de girasol primer aceite y luego aceite de girasol 0,05, ¿no? Lleva, sí, pero claro, lleva de lo otro. Entonces lo que interesa es no dar la vuelta al alimento. Y yo lo que recomiendo siempre es dar la vuelta al alimento. Y mirarlo. Claro, echarle un ojo, echar un ratito, que Sí, ahora hay que echar. tiempo es, porque por eso, para eso lo juega a favor la industria. Sí, sí, es así. Cuanto más difícil sea, y si yo te lo pongo en un estante de arriba, lo vas a coger menos que estar en un estante en medio. A ver, es lícito, tienen que vender, pero también es lícito que nosotros lo digamos y que intentemos cuidarnos porque, como bien dices, está íntimamente ligado con nuestra salud. Y, Correcto. claro, y al final es lo que queremos como consumidores para nuestros hijos, nuestras hijas, como sociedad, ¿no? Alimentarnos bien y añado que esté al alcance de de toda la sociedad, que no sea una cuestión de mayor poder adquisitivo y que los que mejor viven sean los que mejor se alimentan. Correcto. Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta, que al final eso desgraciadamente sucede así. Sabemos que los estratos más bajos económicamente son los que menos se cuidan, más patologías tienen, incluso más sobrepeso y obesidad. Y al final, posiblemente una de las causas es el conocimiento. Entonces, si ese conocimiento puede salir para todo el mundo, mejor. Pues ya sabéis, amigos, recomendación, Compra bien, come mejor, publicado por Amate Editorial, el segundo libro de Alex Yáñez de la Cal, al que podéis seguir a través de sus redes sociales, también su canal de YouTube. Y muchísimas gracias, Alex. Ha sido un placer charlar contigo. Espero que la gente pues se haga con el libro y nos veamos en los pasillos del súper consultando. A mí, ya de, si compran el libro, genial. Si no lo compran, pero aprenden con este podcast, ya me doy por contento. Que al final lo que quiero es que la gente cambie de chip. Y nadie, a menos que sea un Arturo Pérez Reverte, se va a ganar la vida con el libro. Pero si podemos abrir los ojos y como hacemos y como tú haces con este podcast, decir las cosas claras y abrir un poco los ojos a la gente, que la gente tenga conocimiento para poder discernir entre lo bueno y lo malo, yo me doy más que contento, pero vamos, o sea, venda el libro o no venda, es que es lo que quiero. Pues ese es el objetivo común que tenemos. Nosotros con el podcast tampoco nos hacemos millonarios, pero sí conseguimos divulgar un poquito encima con evidencia científica, con rigor y nos lo pasamos, bueno, medianamente bien, pues ya lo hemos conseguido. Nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Salud Esfera. Muchas gracias, Alex, y gracias a todos los que nos habéis escuchado. Dejaremos, por supuesto, como siempre, toda la información del invitado y de su libro y sus cuentas en las notas del programa y volveremos muy pronto. Adiós.